Lo que el telescopio James Webb acaba de captar podría cambiar para siempre lo que entendemos por vida. En los últimos meses, un objeto interestelar conocido como 3I Atlas ha desafiado todo lo que la astronomía creía posible. Pero esta vez, los sensores del Webb registraron algo que no debería existir: un movimiento orgánico, irregular y aparentemente biológico, proveniente desde el interior del objeto. ¿Estamos frente al primer indicio de vida más allá de nuestro sistema solar o ante una anomalía que incluso la física no puede explicar? Algunos científicos hablan de actividad térmica inusual, otros de patrones rítmicos comparables con pulsaciones. Pero lo inquietante es que este objeto se mueve de forma impredecible, como si algo dentro de él respondiera al entorno. Este video no es solo de ciencia. Aquí es donde el misterio y el universo se combinan. Suscríbete a Marsitianos y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar todo lo que creías saber sobre la vida y el cosmos. Y ahora te pregunto, ¿qué crees que el James Webb encontró dentro de 3I Atlas? A. Un tipo de vida desconocida. B. Una reacción química natural. C. Un artefacto interestelar en movimiento. Escribe tu respuesta en los comentarios y descubramos juntos qué está ocurriendo allá afuera, en la oscuridad del espacio profundo. 3I Atlas no es un cometa, ni un asteroide, ni una nave espacial. Al menos no según la definición clásica de ninguno de esos tres. Fue detectado por primera vez en 2024 por el sistema de rastreo Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. De ahí su nombre, 3I Atlas. El tercer objeto interestelar registrado en la historia, después de Oumuamua y 2I/Borisov. Pero a diferencia de ellos, este cuerpo no solo cruzó nuestro sistema solar, parece haberse ralentizado al entrar en una zona gravitacional donde, en teoría, nada debería hacerlo. Y aquí es donde entra el telescopio James Webb. Utilizando su espectrógrafo de infrarrojo cercano, el equipo de análisis del Webb detectó fluctuaciones de energía que no se corresponden con el comportamiento de un cuerpo inerte. La señal era cíclica, casi como si algo dentro del objeto emitiera calor en intervalos regulares, similares a una respiración. Las primeras interpretaciones apuntaron a un fenómeno térmico producido por gases atrapados, pero esa explicación cayó pronto. El Webb detectó variaciones en la composición química del entorno inmediato de 3I Atlas, con trazas de compuestos orgánicos complejos nunca antes observados en un objeto interestelar. Los astrónomos comenzaron a comparar los datos con registros de otras misiones. Ni Oumuamua, ni Borisov, ni ningún otro objeto de tránsito interestelar había mostrado una firma espectral tan inusual. El Webb captó picos en longitudes de onda asociadas a carbono aromático policíclico, un tipo de molécula que en la Tierra suele formarse a partir de procesos biológicos o de combustión. En otras palabras, algo dentro de 3I Atlas estaba generando compuestos químicos de manera activa. Lo más perturbador es que, en los análisis de movimiento, las imágenes de alta resolución del Webb mostraron ligeras vibraciones internas, una oscilación rítmica que no encajaba con ninguna dinámica gravitacional conocida. Era como si el objeto latiera, no con la regularidad de un reloj, sino con el desorden perfecto de algo vivo. El físico Brian Cox comentó en una entrevista reciente que la vida, incluso en su forma más primitiva, se define por la capacidad de mantener un desequilibrio con el entorno. Y eso, justamente, es lo que el Webb registró: un desequilibrio térmico sostenido en el corazón del objeto. Pero si hay movimiento, si hay variación química y si hay un patrón interno, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos presenciando una forma de vida basada en procesos que no comprendemos? Porque si algo dentro de 3I Atlas reacciona, se calienta y pulsa, la frontera entre lo biológico y lo inorgánico podría no ser tan clara como creemos.
Lo que hace aún más inquietante este descubrimiento es que la trayectoria de 3I Atlas se ha modificado levemente desde su detección inicial, no por la influencia de planetas o del viento solar, sino por una aceleración interna, un impulso proveniente del propio objeto. Los cálculos orbitales indican una desviación minúscula, pero suficiente para sugerir que algo dentro de él ejerce fuerza, como si respondiera a una intención. Los ingenieros del Webb recalibraron los sensores para descartar interferencias. No encontraron error alguno. Michio Kaku ha dicho muchas veces que, si encontramos vida fuera de la Tierra, no necesariamente será basada en ADN. Podría estar hecha de materiales exóticos que desafíen nuestra biología. Tal vez 3I Atlas sea el primer ejemplo. Un organismo interestelar, no hecho de carne y hueso, sino de minerales y energía. Un ser que no necesita atmósfera ni agua, sino vacío y radiación para existir. Un organismo mineral capaz de viajar entre sistemas solares, impulsado no por motores, sino por un metabolismo desconocido que transforma la energía cósmica en movimiento. La ciencia, por supuesto, mantiene la cautela. Algunos astrofísicos sostienen que los datos podrían explicarse por una reacción exotérmica interna, un efecto piezoeléctrico producido por el choque de cristales de silicato. Pero incluso esa explicación deja más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que un cuerpo que viaja a más de 40 kilómetros por segundo mantenga un pulso térmico constante durante semanas? ¿Por qué su composición química cambia con el tiempo? Y sobre todo, ¿por qué parece responder a la radiación que recibe del Sol y del Webb? Como si de algún modo detectara su entorno. El James Webb no solo captó luz, captó comportamiento. Y el comportamiento implica información, organización, respuesta. 3 palabras que, según la biología, definen a la vida. Lo que estamos viendo puede ser el primer indicio de que el universo no solo está lleno de materia, sino de entidades que viven en formas que no comprendemos. Y si 3I Atlas está vivo, aunque sea de un modo ajeno a la biología terrestre, la historia de la vida en el cosmos acaba de comenzar de nuevo. Para intentar comprender lo que el James Webb detectó dentro de 3I Atlas, los científicos han comenzado a mirar hacia el lugar más improbable del universo, nuestro propio planeta. En los rincones más extremos de la Tierra existen formas de vida que sobreviven en condiciones que, hasta hace poco, considerábamos incompatibles con la biología. Los llamamos extremófilos, y su sola existencia redefine lo que entendemos por estar vivo. En el fondo del océano, a más de 3.000 metros de profundidad, criaturas microscópicas prosperan en fumadores negros, respirando azufre y metales pesados. En las montañas heladas de la Antártida, bacterias resistentes al hielo permanecen activas a temperaturas bajo cero durante siglos. Y en minas de oro sudafricanas, a 4 kilómetros bajo tierra, se han encontrado organismos que viven sin oxígeno, sin luz y sin contacto con la superficie. Si la vida puede adaptarse a esos ambientes, ¿por qué no podría hacerlo en un objeto interestelar compuesto de roca, metal y energía cósmica? Algunos astrobiólogos han planteado una hipótesis fascinante, que los extremófilos terrestres podrían ser descendientes lejanos de organismos interestelares. Según esta idea, la vida no comenzó en la Tierra, sino que viajó hasta aquí adherida a fragmentos de cometas, meteoritos o cuerpos como 3I Atlas. Esta teoría se conoce como panspermia, y aunque suene fantástica, ha ganado apoyo en las últimas décadas. En 2015, un experimento en la Estación Espacial Internacional demostró que ciertas bacterias pueden sobrevivir años en el vacío del espacio, expuestas a radiación ultravioleta y temperaturas extremas. La conclusión fue clara: la vida es mucho más resistente de lo que pensábamos. Entonces, si la vida puede resistir el vacío,
¿podría también evolucionar en él? Tal vez 3I Atlas no contenga vida como la entendemos, sino una forma transicional, materia que se organiza en patrones estables, capaces de reaccionar al entorno sin necesitar agua ni oxígeno, algo que la biofísica denomina sistemas autoorganizados, capaces de generar orden a partir del caos mediante flujos de energía. Y eso, precisamente, es lo que el James Webb observó: un flujo de energía coherente dentro de un objeto inerte. Brian Greene escribió alguna vez que la vida podría ser simplemente el universo intentando comprenderse a sí mismo a través de estructuras que se organizan y evolucionan. Bajo esa premisa, 3I Atlas podría ser una manifestación primitiva de esa autoorganización universal, una forma de vida basada en física pura, donde la biología es sustituida por química y energía. Un recordatorio de que la frontera entre lo vivo y lo no vivo es más difusa de lo que creemos. Para encontrar comparaciones, los científicos han recurrido a las llamadas formas de vida no basadas en carbono, una posibilidad teórica que la química lleva décadas explorando. En ellas, el silicio o el azufre reemplazan al carbono como elemento estructural, creando redes moleculares que podrían sostener metabolismo, memoria o incluso adaptación. El problema es que estas estructuras requerirían temperaturas altísimas para mantenerse estables, temperaturas muy similares a las que el James Webb registró en el interior de 3I Atlas. Y hay algo más. Los patrones detectados por el Webb mostraron una resonancia armónica, una frecuencia casi musical, como si el objeto emitiera vibraciones ordenadas, comparables con los latidos eléctricos del cerebro humano o las oscilaciones de una célula viva. En física cuántica, las oscilaciones coherentes indican interacción entre partículas con propósito, una especie de comunicación energética. Si 3I Atlas vibra, responde y cambia su composición, ¿podríamos estar ante un sistema que piensa a su manera? Neil deGrasse Tyson suele decir que la vida no es algo que sucede solo en los lugares donde nos gusta estar, sucede donde puede. Y 3I Atlas, al parecer, puede. La energía que recibe del Sol o de estrellas cercanas podría actuar como combustible para un metabolismo completamente desconocido, uno que no consume ni excreta, sino que transforma radiación en estructura, una bioquímica de lo imposible, alimentada por el cosmos mismo. En cierto modo, los científicos están comenzando a reconocer que estudiar 3I Atlas no es solo una cuestión astronómica, sino biológica y filosófica, porque si algo puede vivir o mantenerse activo sin depender de los elementos esenciales de la vida terrestre, entonces la definición de vida cambia radicalmente. Y si cambia nuestra definición de vida, también cambia nuestra comprensión del universo. La verdadera pregunta ya no es si hay vida ahí afuera. La pregunta es si el universo entero es, en sí mismo, un organismo vivo. Y los cuerpos como 3I Atlas no son otra cosa que sus células, sus nervios o sus pensamientos viajando a través del vacío. Lo que el James Webb detectó dentro del 3I Atlas no encaja en ningún modelo científico conocido. Las señales mostraban movimiento, reorganización interna y respuestas a estímulos externos. Era como si algo dentro de ese objeto interestelar estuviera vivo, o al menos comportándose como tal. Pero, ¿cómo puede existir actividad biológica en el vacío, viajando a una velocidad cercana a 25 km por segundo y resistiendo temperaturas próximas al cero absoluto? La primera explicación planteó que el movimiento era químico. Algunos investigadores hablaron de una reacción exotérmica entre gases congelados y minerales en su interior. Sin embargo, el patrón térmico detectado tenía una frecuencia casi orgánica, similar a un pulso metabólico. Era como si ese cuerpo respirara. Y eso, dentro de un objeto interestelar,
resultaba imposible bajo cualquier parámetro terrestre. Los científicos comenzaron a compararlo con los extremófilos, organismos que en la Tierra prosperan en volcanes submarinos, lagos ácidos o en el hielo antártico. Si la vida ha encontrado caminos en esos entornos, ¿por qué no podría hacerlo en el espacio? La hipótesis de la panspermia sostiene precisamente eso, que la vida puede viajar entre mundos, oculta en rocas o polvo cósmico, esperando el entorno adecuado para despertar. Pero el 3I Atlas va más allá. No parece solo transportar vida, parece mantenerla activa mientras viaja. Ese detalle desconcertó a todos. Si algo puede sobrevivir en el vacío y reorganizarse, significa que la biología que conocemos es apenas una variación local. Tal vez existan formas de vida no basadas en carbono ni agua, sino en silicio, plasma o estructuras electromagnéticas. Los espectros captados por el James Webb mostraron anomalías que no coincidían con ninguna molécula orgánica conocida. Incluso las variaciones térmicas seguían un ritmo matemático, como si intentara conservar un equilibrio interno, una homeostasis cósmica. Algunos astrobiólogos propusieron que podría tratarse de una forma de biomineralidad, una simbiosis entre materia viva y roca. En ese caso, el 3I Atlas no sería un simple objeto, sería un organismo viajero. El Dr. Avi Loeb, famoso por su estudio sobre Oumuamua, advirtió que la biología podría ser solo una de las formas que adopta la inteligencia cósmica. Según él, una civilización avanzada podría haber creado estructuras vivas para explorar el espacio. Si eso es cierto, 3I Atlas no sería un accidente natural, sino un artefacto biológico diseñado para resistir el cosmos. Otros científicos, como Lynn Rothschild, de la NASA, mantienen la cautela. Afirman que la vida requiere estabilidad para replicarse, pero el 3I Atlas desafía esa regla. Si algo dentro muestra movimiento coordinado, quizás su equilibrio no dependa de agua ni calor, sino de radiación o magnetismo galáctico. Y los datos más recientes inquietan aún más. El Webb detectó moléculas orgánicas complejas, pero con proporciones isotópicas distintas a las naturales. No eran simples restos prebióticos, parecían procesadas, alteradas de manera intencionada. Ahí nació la gran pregunta. ¿Y si el 3I Atlas no es el origen de la vida, sino su mensajero? Un transportador cósmico diseñado para esparcir material biológico por distintas regiones del universo, como si alguien hubiera sembrado las semillas de la existencia entre las estrellas. El físico Freeman Dyson ya había sugerido que la vida podría adoptar formas autoorganizadas sin necesidad de ADN ni carbono, usando solo materia inerte, capaz de replicar información. ¿Podría el 3I Atlas ser el primer ejemplo de esa idea? El debate continúa. Unos sostienen que las variaciones térmicas son simples oscilaciones físicas. Otros aseguran que el ritmo es demasiado preciso para ser aleatorio. Lo cierto es que lo que late dentro de ese cuerpo tiene patrón y constancia, dos rasgos propios de la vida. Y si algo tiene ritmo, tiene propósito. Tal vez el universo no distingue entre lo vivo y lo inerte, solo entre lo que se organiza y lo que no. Si es así, el 3I Atlas no estaría simplemente moviéndose, estaría actuando. Y si está actuando, quizás lleva consigo un mensaje que aún no hemos aprendido a descifrar. Después de semanas de observación, los datos del James Webb seguían sin dar una explicación definitiva. Lo que palpitaba dentro del 3I Atlas mostró patrones demasiado ordenados para ser atribuidos al azar. Los pulsos térmicos mantenían una periodicidad, las capas internas presentaban proporciones regulares, y ciertas emisiones espectrales sugerían procesamiento químico activo. Esas coincidencias empujaron a algunos investigadores hacia una hipótesis radical: diseño inteligente.
La idea no proviene de la fantasía, sino de avances reales en biología sintética y física. Hoy en día, es posible programar organismos y construir sistemas híbridos que mezclan lo biológico con lo mecánico. Si una civilización con gran ventaja evolutiva decidiera garantizar su legado, ¿por qué no crear entidades capaces de sobrevivir milenios en el vacío? El neologismo tecnobiología resume esa frontera. Tecnología que opera con lógica viva. Vida que incorpora arquitectura tecnológica. Al analizar la estructura del 3I Atlas, varios equipos detectaron geometrías optimizadas, capas concéntricas, gradientes de densidad y zonas internas que sugieren compartimentos funcionales. En biología, la compartimentación indica organización y especialización. En ingeniería, indica diseño y propósito, casualidad natural o arquitectura deliberada. Esa ambigüedad comenzó a tensionar a la comunidad científica. El físico Paul Davies ha sugerido que, para encontrar inteligencia extraterrestre, deberíamos buscar manifestaciones físicas de diseño más que esperar solo señales de radio. Visto así, el 3I Atlas emerge como candidato. Movilidad aparente, conservación de energía y respuesta a estímulos. Su comportamiento dirigido plantea otra incómoda pregunta. Si fue creado, ¿quién dominó procesos de autorreplicación y autorreparación en condiciones extremas? Existen explicaciones alternativas más conservadoras. Reacciones piezoeléctricas, gradientes térmicos inducidos por impactos o procesos químicos sostenidos en capas internas. Cada hipótesis natural resuelve parte del enigma, pero falla en integrar simultáneamente coherencia temporal, organización interna y la presencia de compuestos orgánicos con isotopías atípicas. Es precisamente esa combinación la que empuja a algunos hacia la hipótesis artificial. La idea del bioreactor cósmico ganó tracción, una estructura diseñada para conservar y transportar material biológico entre sistemas estelares. En ese escenario, el 3I Atlas no sería un simple pasajero, sino una cápsula funcional con mecanismos de mantenimiento. Si existen muchas de esas cápsulas, la vida en el cosmos podría propagarse como una estrategia deliberada, más que por azar. Aceptar diseño implica confrontar consecuencias profundas. Primero, nuestras herramientas de búsqueda orientadas a radiosignales podrían ser insuficientes. La inteligencia podría expresarse mediante formas físicas inesperadas. Segundo, la ética. Si hallamos sistemas diseñados para albergar vida, ¿qué obligaciones morales tenemos hacia ellos? Tercero, la historia de la ciencia cambiaría. Pasaríamos de observadores a actores dentro de un ecosistema cósmico de diseño. Más allá de la fascinación teórica, es imperativo considerar consecuencias prácticas y éticas. Una estructura diseñada podría aportar información intencional, patrones moleculares que funcionan como registros o circuitos bioquímicos que preservan memoria. Descifrar esa información exigiría colaboración entre astrofísicos, biólogos sintéticos, criptógrafos y filósofos. Disciplinas que normalmente operan por separado tendrían que unirse para interpretar un mensaje no humano. Si estas entidades son replicantes deliberados, su existencia implicaría una red distribuida de objetos con capacidad de adaptación y reparación. La panspermia dejaría de ser una hipótesis marginal para convertirse en estrategia deliberada de propagación biológica. Civilizaciones antiguas empaquetando vida para enviarla a regiones aptas. Este cambio de paradigma afectaría modelos de origen y evolución. La vida pasaría a ser un proceso cósmico con intención repetida. Desde el punto de vista operativo, nuestras prioridades deben ser preservar la evidencia y evitar la contaminación. Cualquier misión de muestreo o acercamiento robótico tiene que cumplir estándares extraordinarios para no alterar una posible estructura viva.
La historia humana ofrece lecciones sobre intervención y daño accidental. En escala cósmica, el error podría impedir que entendamos algo único. Finalmente, la dimensión filosófica es inevitable. Confirmar diseño o biotecnología cósmica exigiría revisar la narrativa humana. Podríamos ser parte de una red mayor, concebida o inadvertida. La ciencia, la ética y la filosofía tendrían que dialogar con urgencia para interpretar una realidad donde el cosmos exhibe rasgos de intencionalidad. Mientras recopilamos datos y el 3i Atlas sigue su curso, nuestra capacidad para comprenderlo sigue limitada. Pero la sola posibilidad obliga a ampliar la ambición científica y afinar la humildad. Si el 3i Atlas resulta ser una creación biológica, tecnológica o híbrida, estaríamos ante una transformación radical en nuestra comprensión del universo. La pregunta que queda es la misma desde el comienzo. ¿Seremos capaces de descifrar el propósito que viaja dentro de ese objeto? ¿O simplemente seremos testigos de un mensaje cuyo significado nos supera? Dicen que el universo no guarda secretos, solo espera a que estemos listos para entenderlos. Y quizás lo que James Webb ha observado dentro de 3i Atlas no sea un error, ni una ilusión óptica, ni una coincidencia cósmica. Tal vez sea el primer susurro biológico más allá de nuestra estrella. Un recordatorio de que la vida no es un privilegio terrestre, sino una consecuencia natural del caos universal. Porque si algo se mueve, respira o se organiza en el interior de un cuerpo interestelar, significa que la biología, o algo que se comporta como tal, ha aprendido a sobrevivir donde pensábamos que nada podía hacerlo. Ese simple movimiento captado podría redefinir el concepto de vida mismo, expandiéndolo más allá del carbono, del oxígeno o del agua. Quizás lo que Webb vio no sea una célula, sino una forma primitiva de inteligencia, una que no necesita cuerpos, ni órganos, ni lenguaje para existir. Si esa posibilidad se confirma, no estaríamos presenciando solo un descubrimiento astronómico. Sería el punto de quiebre entre la biología y la astrobiología, entre la materia inerte y la conciencia universal. ¿Por qué? ¿Y si el universo entero fuera un organismo vivo? Y los cometas, los planetas y las estrellas fueran solo sus órganos, latiendo al ritmo del tiempo. Quizás 3i Atlas no vino a visitarnos por azar. Tal vez es un mensajero, un fragmento vivo del cosmos que intenta decirnos algo. Y lo más inquietante es que no sabemos si ese mensaje es una advertencia o una bienvenida. Así que mientras Webb continúa observando y la humanidad intenta comprender, nosotros solo podemos hacer una cosa: mirar hacia arriba y preguntarnos si, en algún rincón del vacío, algo también nos está mirando a nosotros. Suscríbete a Marsitianos y prepárate, porque lo que viene podría cambiarlo todo.